Bueno, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez Mora y en este video pretendo hablarles sobre la evolución que ha venido teniendo el transcurso de la educación tanto para las personas con discapacidad y las de su sexualidad. Dependientemente, a lo largo de la historia, los orígenes, hablando de las personas de discapacidad, vienen teniendo un transcurso muy curioso porque pues a lo largo del tiempo se ha venido transformando su trato frente a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Antiguamente las personas que nacían con alguna malformación, una limitación mental, física o alguna diferencia que los hace, entre comillas, anormales, sufrían una exclusión y una discriminación por parte de la sociedad, ya que antiguamente las personas que nacían con malformaciones o alguna discapacidad que le impedía realizar los trabajos que la demás gente realizaba sin problema, era excluida y en algunos casos era asesinada. Con la llegada de la era industrial, estas personas, al querer acceder a un sistema de educación mucho más enfocada en trabajadores que operen como máquinas, el transcurso de su educación y de su aprendizaje era mucho más lento, por lo cual no se involucraban para nada en los sistemas de educación, ya que las personas que se formaban en estos sitios eran para fines laborales, como operando máquinas. Estas personas, al no tener las mismas condiciones que las demás, y las empresas exigían que sus trabajadores fueran lo más eficientes posible, estas personas con discapacidad sufrían su exclusión y simplemente se catalogaban por inservibles. En el modelo tradicional, en la educación para estas personas, se les veía como una condición que no se podía cambiar y que simplemente se nacía y ya se moría con esta limitación y no se podía hacer nada más. Siguiendo en el transcurso del tiempo, esto se fue cambiando ya a un modelo mucho más funcional, donde se enfocaba a estas personas mejorarles las capacidades físicas para que pudieran mejorar sus funciones fisiológicas. Ya en el transcurso del tiempo estos modelos fueron cambiando, ya a unas circunstancias mucho más favorables, teniendo en cuenta que el modelo de sociedad constructivista requiere que estas personas se vayan incorporando tanto para el entorno familiar como en el entorno que le rodea, ayudándole a incorporarse y a hacerles conocer, como tanteando, familiarizándose con objetos, con la familia, y ayudándose a mejorar su entorno en el sector familiar y más personal. El siguiente modelo que sigue es el biosocial, queriendo decir que estas personas se vayan incorporando ya más poco a poco a la sociedad, y cómo va transcurriendo su acoplación a la sociedad por medio de los diferentes entornos que se vaya encontrando. Vaya haciendo que sus peculiaridades con el entorno y sus diversos encuentros que se puede hacer tengan una capacidad de irse incorporando progresivamente a estos entornos, ya sabiendo que las personas vayan conociendo que estas personas vayan, vayan teniendo una aceptación social y cultural, y que no vayan a tener alguna exclusión o algún tipo de ofensa como se hacía antiguamente, sino que se vaya incorporando y se vaya respetando este tipo de personas. Ya transformando este modelo y enfocándolo en la parte de la educación mucho más avanzada, está en el modelo de la calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Este modelo propone que las personas con discapacidad se vayan pudiendo adaptar a los entornos laborales, teniendo en cuenta que si es una condición muy específica, pues se vaya mejorando su estilo de vida, a pesar de sus peculiaridades, se puedan trasladar y puedan tener
un avance mucho más progresivo a la hora de encontrarse en los diferentes entornos, ya sea laborales, familiares o culturales, que no vayan a tener problema, sino que se vayan relacionando progresivamente en estos entornos para que puedan mejorar su estilo de vida y no tenga problema a la hora de iniciarse en su futura vida laboral sin problemas. ¿Qué pasa en los modelos de educación que se vinieron transformando de antiguamente a actualmente? Estos modelos se vinieron transformando debido a que las barreras mentales que se venían viendo por la parte cultural y por la parte social, ya que estas personas con discapacidades, por parte de los profesores, simplemente se resguardaban los argumentos que estas personas requerían de atenciones especiales y de centros especializados. Pero actualmente se está viendo que esta transformación se va viendo obligatoria, ya que se están saliendo leyes para la educación inclusiva, siendo que los profesores actualmente ya tienen que tener claras que estas barreras de educación para todas las personas tiene que ser equitativa. Se tiene que tener una buena disposición a la hora de quererse enfrentar a estos nuevos retos con estas personas. Las creencias limitantes que tienen los profesores es que al no quererse enfrentar a nuevos retos que se vienen incorporando a estas nuevas sociedades, no les permiten como abrirse paso o formar estrategias que les permitan ayudarles a estas personas con discapacidades a incorporarse en el ámbito educacional para una formación exitosa, teniendo en cuenta que las presiones sociales también vienen por las creencias limitantes que les vienen otorgando estas personas, que simplemente ya no tienen como posibilidades de avanzar, que simplemente sus condiciones no les da para poder ingresarse al entorno laboral, y muchas veces son excluidas por desconocimiento de las propias enfermedades o de las condiciones que se presentan, siendo que los propios alumnos o sus compañeros puedan excluirlos, se les puedan hacer como bajarlos de categoría o excluirlos de sus grupos, haciéndolos por aparte, pues porque por la jerarquía que se puede manejar ciertamente de los más fuertes a los más débiles, siendo pues una distinción mucho más militarizada, pues, o mucho más cultural. Eso se veía antes, pero ahora con las nuevas leyes, con las nuevas reformas y con todo lo que viene siendo incorporando estas nuevas estrategias para poder incluir a estas personas con discapacidad, les ayudará mucho más a poder mejorar la inclusión en frente al aprendizaje y al mejoramiento de su vida diaria. ¿Qué quiere decir también esto con la sexualidad? La sexualidad también viene siendo una transformación. La sexualidad y el género de las personas han venido teniendo transformaciones muy particulares a lo largo del tiempo, ya sea desde las edades antiguas hasta las edades más modernas, siendo el género de sexo una cuestión mucho más personal y profunda, porque ciertamente hay muchos factores del entorno, ya sea fisiológicos, personales, mentales, creencias, todos estos factores que afectan a la creencia y a la sexualidad de cada individuo, al género, independientemente que venga teniendo, si ya sea que nazca con órganos masculinos o órganos femeninos, no depende eso de las creencias o las etiquetas que le puede generar la sociedad, sino que es por medio de su construcción personal y cultural que se viene forjando en la sexualidad de cada persona, ya sea también por gusto, no necesariamente por tener rasgos mucho más delicados, porque ciertamente la sociedad ha inculcado estándares para definir si algo es masculino o femenino, ya sea por ejemplo lo masculino que sea el tono de voz, la postura como tal, los portes, los cortes de cabello, la ropa que debe llevar, y la femenina que es mucho más delicado, mucho más estandarizado, pues mucho más marcado como tal, a diferencia, pues se viene viendo que eso ha venido transformándose y estas barreras se han ido
quitando poco a poco y progresivamente, porque antiguamente ya se catalogaba y se excluía también a este tipo de género y no les permitía ni siquiera brindar una, como una salud mental, porque pues había una presión muy social y muy fuerte, ciertamente por parte de la familia, y esto viene también inculcado desde la religión y lo político, pero pues ya han venido estos estándares y se han ido rompiendo poco a poco para poder ayudarle a este tipo de personas a que puedan tener una sexualidad mucho más libre y puedan incluirse de manera equitativa a la sociedad, y teniendo un respeto por dichas personas que tienen una decisión definida según su sexo, y pues que tengan una libertad mucho más de expresar su sexualidad frente al público sin tener ninguna repercusión, ya también atendida y apoyada por unas leyes y el gobierno que lo viene estudiando, incorporando también estrategias para vincular a estas personas y poder también tener una vinculación en la sociedad mucho más aceptada y más equitativa a lo largo del tiempo. Y es por eso que se ha venido viendo esta transformación mucho más equitativa a la hora de la educación, porque teniendo en cuenta todos estos factores que se han venido trabajando desde lo largo del tiempo y todas las fases que han venido ocurriendo a lo largo de estos periodos para poder ver una transformación mucho más efectiva en el caso de estas personas, pues ayuda mucho mejor a entender y comprender las estrategias para mejorar la calidad de vida de estas personas. Muchas gracias.